En 1945, el botánico Jeff Biss recorría una isla remota cuando se encontró con un árbol que parecía completamente fuera de lugar. Crecía sobre una única pared rocosa, protegido de las cabras que habían devorado casi por completo la vegetación de la isla. El árbol tenía 4 troncos y sus hojas recordaban a las del caraca. Al principio parecía que la especie estaba salvada, pero cuando los botánicos la examinaron más tarde, comprendieron que rescatarla sería extraordinariamente difícil. El árbol era hembra y no existía en ninguna parte del mundo un solo ejemplar macho. Nueva Zelanda inició entonces un proyecto sin precedentes. El objetivo era salvar una especie incapaz de reproducirse por sí sola. Biss envió muestras a Walter Oliver, director del Museo de Auckland. En 1948, Oliver describió el árbol como una nueva especie y le otorgó un nombre científico. Sin embargo, lo clasificó en el grupo botánico equivocado. La razón del error era sencilla. En la isla, Biss solo había recogido flores, no frutos. Los frutos habrían revelado a qué familia pertenecía realmente el árbol. Más tarde, el propio Biss admitió que ya había previsto ese riesgo antes de la expedición. Simplemente había habido demasiado poco tiempo y demasiado poco material para recoger todo lo necesario. El error no se corrigió de inmediato. En 1970, el botánico europeo Schlier, que trabajaba exclusivamente con especímenes secos de herbario, llegó a la conclusión de que el árbol de Three Kings no era más que un ejemplar extraviado de Penantia de la isla Norfolk. Biss no estuvo de acuerdo. Un ejemplar prensado no puede mostrar el grosor de las hojas, ni la forma en que éstas se curvan bajo la luz del sol, ni las flores que brotan de la madera vieja y desnuda en lugar de hacerlo desde las puntas de las ramas. No fue hasta 2002, cuando el género fue revisado por completo, que el árbol fue confirmado definitivamente como una especie independiente. Mientras este debate taxonómico continuaba, el problema fundamental seguía siendo el mismo. La especie resultó ser dioica. Las flores masculinas y femeninas crecen en árboles separados. En todo el planeta solo se conocía un único individuo, y era hembra. Biss lo describió con total sobriedad. El árbol estaba solo y era infértil. Se producía autopolinización, pero casi todas las semillas resultantes eran estériles. El problema de las cabras comenzó en 1889, cuando el gobierno liberó 4 cabras en la isla como reserva de alimento para marineros en caso de naufragio contra los arrecifes. En pocas décadas, la población se había multiplicado por 100. Hacia 1900 ya vivían en la isla entre 300 y 400 cabras, descendientes de tan solo 4 animales introducidos 11 años antes. No había depredadores ni competidores, solo una pequeña isla cuya vegetación nunca había tenido tiempo de adaptarse al pastoreo. En la época de la visita de Biss, casi 50 especies de plantas de la isla ya habían desaparecido localmente. Otras solo sobrevivían allí, donde las cabras no podían llegar, como este árbol que crecía en una empinada ladera de pedregal que ni siquiera las cabras se atrevían a cruzar. Más tarde, el libro Guinness de los récords incluyó a esta especie como el árbol más raro del mundo. Las islas Three Kings albergan 199 especies de plantas, de las cuales una parte considerable no crece en ningún otro lugar de la Tierra. Por lo tanto, el destino de este único árbol nunca fue solo la historia de una sola planta, fue la historia de lo que ocurriría con todo un frágil ecosistema insular si se dejaba sin protección. Biss fue el primero en actuar. En su jardín de Dunedin, un brote roto echó raíces y creció de una forma sorprendentemente similar al árbol madre, con los mismos 4 troncos esbeltos. Sin embargo, conseguir que los esquejes tomados de la copa enraizaran resultó imposible. Ni la división de enfermedades de las plantas de Mount Albert, ni el vivero Duncan and Davis de New Plymouth tuvieron éxito. Biss preguntó al responsable de propagación del vivero, George Smith, qué más podía hacerse. Smith respondió sin rodeos: talen el árbol. Explicó que estaba convencido de que podría hacer enraizar brotes procedentes del tronco. La única incertidumbre era si llegarían a aparecer brotes. El árbol tenía 4 troncos. Biss cortó uno de ellos. Un año después aparecieron nuevos brotes. Casualmente, Biss viajaba como invitado en un barco de la Marina que se dirigía directamente a New Plymouth, el siguiente puerto de su ruta. Los esquejes fueron enviados por servicio urgente. Smith consiguió enraizarlos y eliminó cualquier duda sobre la supervivencia de la especie. Los esquejes que tomó Smith dieron origen a toda una generación de clones, copias genéticamente idénticas de aquel único árbol que crecía en la ladera de Pedregal. En cultivo, demostraron ser sorprendentemente resistentes. Soportaban el viento, la sequía e incluso heladas ligeras,
aunque en su hábitat natural solo estaban acostumbrados a las tormentas marinas. Sin embargo, la resistencia de un árbol adulto y la capacidad de reproducirse son dos cualidades completamente distintas. La primera apareció rápidamente. La segunda siguió sin resolverse durante décadas. Los 30 años siguientes fueron lentos y difíciles. El enraizamiento de esquejes de madera dura tardaba hasta 10 meses. Las plantas jóvenes solían morir durante el primer año. Habían pasado 50 años desde el descubrimiento y la especie seguía siendo rara en cultivo. El propio Biss escribió en 1997 que esto se debía precisamente a su condición dioica y a la existencia de un único ejemplar hembra. Falleció en 2003. Sus colegas continuaron cuidando los árboles obtenidos a partir de aquellos esquejes. Uno de ellos alcanzó la madurez en Oakland. Ross Beaver, microbiólogo de profesión, pasaba con frecuencia junto a él durante sus paseos del mediodía. Lo vio cubrirse de flores blancas y después observó cómo se marchitaban sin producir fruto alguno. A los 16 años, Beaver redescubrió una rara orquídea que hasta entonces solo era conocida por un único espécimen de herbario dañado. Más tarde, una planta fue nombrada en su honor. Ya durante sus años escolares había sido el mejor estudiante de biología del país, y los conocimientos sobre la naturaleza que adquirió antes de comenzar sus estudios universitarios lo acompañarían durante toda su carrera. Antes de Beaver, otros ya habían intentado resolver el problema de otra manera. Al cruzar la especie continental Pennantia corimbosa con la solitaria Pennantia bailisiana hembra, los híbridos resultaron ser viables. Uno de ellos fue llamado posteriormente Otari Debu y aún hoy crece en el Jardín Botánico de Wellington. Sin embargo, un híbrido ya no era la especie que Biss había encontrado. Eso significaba reproducirse mediante la pérdida de la especie original, no mediante su conservación. Beaver eligió un camino diferente. Su especialidad eran las enfermedades fúngicas de las plantas, no la propagación de especies raras. Sin embargo, la enorme diferencia entre una abundante floración y una esterilidad absoluta no dejaba de inquietarlo. Le recordaba lo que había ocurrido 35 años antes con el propio Biss. Una persona descubre una planta rara, otra encuentra la manera de multiplicarla. En el caso de Biss, esa segunda persona fue el especialista en propagación Smith. En el caso de Beaver, fue el propietario del vivero, Davidson. En 1985, Beaver comenzó a experimentar con el árbol en el Centro de Investigación de Mount Albert. El polen de la especie era normalmente estéril. Este no fue ni su primer ni su único intento. Antes de encontrar una combinación eficaz, probó distintas formas de concentrar los recursos, el agua y los nutrientes del árbol en un solo racimo de flores. Solo después de varios intentos fallidos, encontró la solución. Una solución herbicida muy diluida que imitaba las hormonas naturales de las plantas, lo bastante débil como para no dañar el árbol, pero lo suficientemente fuerte como para ablandar la dura cubierta de los granos de polen. Después transfirió manualmente el polen de una flor a otra en el mismo árbol. Funcionó. Por primera vez en su historia conocida, el árbol produjo frutos maduros, de color púrpura y de menos de 1 centímetro de longitud, cada uno con una semilla viable. 40 años después del descubrimiento del árbol en la isla, la especie había adquirido por fin la capacidad de reproducirse por sí sola. El propio Beaver describió más tarde su interés por el árbol con gran sencillez. Había comenzado a interesarse por esta planta cultivada en la década de 1980 y trató los racimos de flores femeninas con la hormona con la esperanza de obtener semillas viables. Sospechó inmediatamente que, entre las plántulas resultantes, quizá aparecería un único ejemplar macho. Con esa esperanza entregó parte de las plántulas a Davidson para que, al crecer en condiciones diferentes, tuvieran mayores posibilidades de alcanzar la etapa de floración. Sin embargo, la capacidad de reproducirse no significaba obtener resultados rápidos. Cada nuevo árbol obtenido a partir de las semillas de Beaver necesitaba entre 4 y 5 años antes de poder florecer y producir frutos por sí mismo. Esto significaba que, a pesar del gran avance de 1985, la verdadera magnitud de la propagación de la especie no se haría visible hasta principios de la década de 1990, cuando las primeras plántulas hubieran alcanzado la madurez. Unos años más tarde, en 1989, ocurrió lo mismo con el árbol silvestre de la isla, completamente sin intervención humana. Resultó que el individuo silvestre también era capaz de una autopolinización natural extremadamente rara, aunque el resultado seguía siendo frágil. De toda la cosecha de semillas, solo una de cada 2000 llegó a germinar. Una de las plántulas criadas por Beaver recibió el nombre de Martha.
A principios de la década de 1990, Martha comenzó a producir frutos por sí sola, sin necesidad de polinización manual. La especie había dejado de depender de la intervención humana en todas las etapas de su reproducción. Eso, por sí solo, representó un punto de inflexión. Un árbol que durante 40 años no había sido capaz de producir una sola semilla sin ayuda humana, tenía ahora un descendiente que podía reproducirse completamente por sí mismo. Martha se convirtió en la prueba viviente de que la especie podía superar la etapa de un experimento de laboratorio y convertirse en una población verdaderamente autosuficiente, aunque todavía fuera únicamente en macetas sobre el continente. Bieber y el propietario del vivero, Jeff Davidson, criaron las 6 primeras plántulas durante toda la década de 1980 y hasta comienzos de la de 1990. Una de ellas creció en las instalaciones de Davidson, directamente dentro de un barril de madera en el vivero de Oratia. Una fotografía tomada en 2007 inmortalizó ese momento. Davidson aparece de pie junto al barril donde crece Martha. Para entonces ya era un árbol adulto que llevaba más de 10 años produciendo frutos por sus propios medios. Davidson vendía árboles a través de su vivero y destinaba los beneficios a organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza. Pedía a los compradores que le avisaran cuando sus árboles florecieran. Todos esperaban la aparición de un ejemplar macho que resolviera por fin el problema de la reproducción. Nunca apareció ninguno. Más tarde, Davidson recordaría aquellos años de espera con sencillez. Todos esperaban ver un verdadero ejemplar macho. Nunca ocurrió. Y a pesar de los miles de nuevos árboles cultivados en viveros de todo el país, ninguno cambió el hecho fundamental. La especie seguía sin contar con un ejemplar macho, exactamente igual que cuando Biss encontró por primera vez el árbol en aquella ladera de pedregal. El propio libro Guinness de los récords resumió la esencia del problema de forma muy breve. El árbol descubierto en 1945 existe únicamente como un ejemplar hembra y no puede producir frutos. Ese registro permaneció sin cambios durante décadas, incluso después de que el árbol ya produjera frutos gracias al trabajo de Bieber. Simplemente, el registro oficial no pudo seguir el ritmo del avance científico. A pesar de la ausencia de un ejemplar macho, Davidson nunca perdió la esperanza. Soñaba abiertamente con ver algún día a los descendientes de Martha regresar a las islas Three Kings, entre las mismas rocas donde todo había comenzado. Sus colegas solían bromear diciendo que sus sueños tenían la costumbre de hacerse realidad. Mientras tanto, la propia isla, con menos de 7 kilómetros cuadrados de superficie, se recuperaba lentamente tras la desaparición de las cabras. Sin embargo, la recuperación del bosque no significaba que el árbol que una vez había vivido allí fuera a regresar automáticamente. Cada paso de su regreso debía planificarse cuidadosamente desde el principio. Los nuevos árboles criados por Bieber y Davidson todavía no resolvían el problema fundamental. Cientos de macetas en el continente no bastaban para proteger a la especie de la extinción. Para lograrlo era necesario que volvieran a crecer árboles silvestres en la propia isla. En 2005, el botánico Peter DeLange, del Department of Conservation, y la guardabosques Janine Collins asumieron esa tarea. Desarrollaron un protocolo para devolver semillas a la isla sin correr el riesgo de introducir agentes patógenos, especialmente Phytophthora, un grupo de organismos causantes de enfermedades vegetales, tristemente conocido por su papel en la gran hambruna irlandesa de la patata de la década de 1840. No se trataba de un peligro hipotético. El estudio de las distintas especies de Phytophthora y de la amenaza que representaban para los bosques de Nueva Zelanda fue precisamente el trabajo al que Bieber dedicó los últimos meses de su vida hasta su fallecimiento en 2010. Proteger la isla contra este organismo pasó a formar parte del legado científico que dejó. Los investigadores limpiaron 4.000 semillas cultivadas en el vivero de Davidson. Las almacenaron en refrigeración y no abrieron los recipientes hasta después de aterrizar en Manawatu. Más tarde, DeLange explicó por qué el protocolo era tan estricto. Una sola pala contaminada o un par de botas sin limpiar podrían condenar rápidamente a la extinción a toda una serie de especies que solo existen en esa isla. Esparcir semillas sin ningún control habría significado poner en peligro no solo una especie, sino todo el frágil ecosistema de las islas Three Kings. Después, el equipo delimitó parcelas experimentales por toda la isla para determinar dónde podría establecerse mejor el árbol.
No podían asumir que el suelo poco profundo de la pared rocosa donde había sobrevivido el árbol silvestre fuera su hábitat óptimo. Ese lugar solo había sobrevivido porque las cabras no podían acceder a él, no porque el suelo fuera el más adecuado. Para 2012, el equipo había registrado 65 plántulas vivas en la isla. En ese momento ya se habían entregado 500 semillas al Iwi Ngati Kuri. En 2019, Manaaki Wenua Landcare Research, en colaboración con el Canterbury Museum, cultivó otras 200 plántulas y las entregó al mismo iwi. Fueron plantadas alrededor del Marae de Wora, en Ngataki, al norte de Kaitaya. Ese mismo año, miembros de Ngati Kuri plantaron por su cuenta otras 80 plántulas en el continente. La directora ejecutiva de Ngati Kuri, Sheridan Waitai, describe el árbol como parte del tejido vivo de su pueblo. Cada especie que desaparece representa un desgarro en ese tejido, en su historia y en su cultura. Ella negoció con los científicos una condición fundamental: la investigación en las tierras del iwi solo continuaría si todo el conocimiento obtenido se compartía plenamente. Hoy en día, Ngati Kuri y el Department of Conservation administran conjuntamente Manawatawi. Hasta el día de hoy, el árbol silvestre sigue en pie en el mismo lugar, sobre una empinada ladera de pedregal a la que las cabras nunca pudieron acceder. A pesar de décadas de propagación artificial, sigue siendo el único individuo silvestre de su especie en todo el planeta. En cultivo, la situación es muy diferente. Árboles de esta especie crecen en jardines botánicos de toda Nueva Zelanda, entre ellos el Auckland Botanic Garden, el Wellington Botanic Garden, Otari y la Universidad de Auckland. Las plántulas han echado raíces en propiedades del continente y alrededor del Marae de Hawái, en el norte del país. El Iwi Ngati Kuri continúa cuidando los árboles que le fueron confiados e investigando qué condiciones favorecen mejor a la especie. Un paso más hacia el objetivo final: devolver algún día el árbol, no solo como plántulas plantadas en el suelo, sino como una población viva, autosuficiente y estable en las propias islas Three Kings, el lugar del que estuvo a punto de desaparecer para siempre. La especie sigue clasificada dentro de la categoría de amenaza más alta de Nueva Zelanda, según un criterio que considera poblaciones con menos de 250 individuos adultos. Oficialmente, esto significa que incluso miles de árboles jóvenes cultivados en viveros y en el continente no modifican el estado de conservación de la especie mientras no exista una población estable, autosuficiente y compuesta por árboles adultos en la isla. Sin embargo, existen motivos para un optimismo prudente. En comparación con sus especies emparentadas, esta especie posee un número de cromosomas duplicado, y los botánicos consideran que esta característica genética podría proporcionarle una reserva adicional de resistencia. Aunque todos los árboles vivos en la actualidad descienden de una única planta original, cada nuevo árbol que florece por sus propios medios representa un paso más, alejándose de un único árbol, aferrado a una pared rocosa y acercándose a una verdadera especie en el pleno sentido de la palabra. Bieber falleció en 2010, 9 años antes de que los primeros árboles fueran entregados al Iwi Ngati Kuri. Sin embargo, el método que descubrió en Mount Albert es la razón por la que hoy existe algo que devolver. El árbol que Biss encontró en diciembre de 1945 sigue en pie en el mismo lugar.